Ya estamos de regreso con más información en esta emisión especial de Al Sur de la Frontera. Ya se encuentra con nosotros el especialista en temas migratorios, Yair Dabroy, y él nos va a realizar un balance de todo lo que ha ocurrido este año 2023 en materia migratoria. Bienvenida, qué gusto saludarle, soy Lubianca Sánchez. Vamos a abordar precisamente este tema. Sea usted bienvenido para que nos comente un poco más acerca de todo lo que ha pasado y sobre todo los desafíos que han enfrentado los migrantes. Bien, un gusto saludarle siempre, Lubianca. Ha sido un año complejo donde se han obtenido logros escasos, pero diría yo que significativos en cuanto al tema migratorio, sobre todo cerrando el año. Uno de estos puntos creo que es sumamente importante el tema de contar con una política migratoria como la que se aprobó el pasado 18 de diciembre. Esto, en buena medida, va a generar una serie de acciones mucho más específicas para tratar el tema migratorio en sus diversas vertientes. Recordemos que en el caso de Guatemala no solamente somos un país expulsor de personas migrantes, sino también somos un país de tránsito e incluso en algunos casos de destino de personas que deciden migrar. También en este contexto usted ha mencionado un punto muy importante y es que las autoridades en nuestro país siempre tienen que lidiar con el tema migratorio. Bajo su punto de vista, ¿cuáles serían los grandes retos para el próximo año 2024 en materia migratoria? Es importante ver cuál es el enfoque que se percibe que va a ser un enfoque centrado en el tema de derechos humanos por parte del nuevo gobierno y específicamente el enfoque que adopte también el Instituto Guatemalteco de las Migraciones, sobre todo para que no se perciba el tema migratorio como un problema, sino más bien como un fenómeno humano y como un derecho que tienen las personas para migrar. Obviamente se necesitan ciertas condiciones en el marco de respeto de derechos humanos y ciertas condiciones de regularización del tránsito migratorio para que este no sea digamos, más arriesgado de lo que ya hemos podido observar en diversos momentos a lo largo del año. Debemos de recordar los accidentes que se han registrado. También podemos ver ya cómo hay algunas sanciones, incluso por parte del gobierno de los Estados Unidos contra redes de coyotaje. Recordemos que el tema migratorio es un tema multidimensional y al ser multidimensional hay acciones que no solamente recaen en el gobierno central. También acá se necesita de un papel importante de la Comisión del Migrante en el Congreso de la República y la labor que realiza complementariamente la sociedad civil, sobre todo teniendo ese brazo humanitario que en algunas ocasiones el Estado ha obviado. En Guatemala, el próximo año, específicamente en enero, se vive una época de transmisión de mando. Sin embargo, también el otro año en Estados Unidos es una época muy importante. Recordemos que son elecciones presidenciales y este tema es muy importante y de hecho ha sido pues punto de conversación en varios foros donde hemos conocido la postura de muchas autoridades estadounidenses. En este sentido, ¿cuál es la expectativa de la comunidad migrante ante estas elecciones? Bueno, creo que primero no se deben de tener falsas expectativas, independientemente de que la posición republicana es mucho más evidente en cuanto a las sanciones sobre el tema de la migración irregular. Debemos de recordar que el tema migratorio se aborda con un enfoque de seguridad nacional para los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Independientemente de gobiernos demócratas o republicanos, van a continuar las restricciones para la migración irregular y por el contrario, creo que veremos acciones mucho más centradas en volver operativas estas políticas como la que tenemos recientemente aprobada en el caso de Guatemala. Y hay un concepto importante en términos de integración centroamericana, que es el tema de las políticas comunes. Se necesita también y se demandará por parte de los Estados Unidos políticas comunes dentro de los países centroamericanos y del gobierno mexicano para tratar de atender el tema migratorio en sus diversas vertientes. Sobre todo, reitero, garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar cualquier tipo de vulneración, porque recordemos que no es únicamente el tema de las acciones gubernamentales o la mala atención que se les pueda dar o el bloqueo que puedan tener incluso en áreas fronterizas. Es también el hecho de exponerse a redes de trata, de extorsión. Hemos visto casos donde también mujeres o personas de la diversidad sexual han sido obligados a prostituirse. Así que el tema tiene distintas vertientes y requerirá un trabajo conjunto y articulado
que no se va a resolver, aclaro, en los primeros meses de gobierno, ya sea del gobierno, en este caso guatemalteco, con Bernardo Arévalo, o bien el caso de un nuevo gobierno en los Estados Unidos en el próximo enero de 2025. En ese sentido, también se dio a conocer específicamente una ley que prácticamente criminaliza a los migrantes en su llegada o su reingreso hacia los Estados Unidos. En este punto, ¿usted qué piensa de lo que mencionó el gobernador Greg Abbott de Texas, donde indicó precisamente poder tener estas medidas para poder impedir la migración irregular? ¿Esto realmente impactará en el flujo migratorio el próximo año? Digamos que sí tiene un nivel de impacto. Para empezar, hay que entender que en el caso de Texas es un estado, digamos, con una fuerte presencia de republicanos, bastante conservador, y lo que hemos visto también son posiciones políticas que se pueden refrendar mediante el voto. Es decir, si sabemos que mis votantes son conservadores, un discurso netamente conservador que condene la migración irregular puede hacer eco para ganar más votos. Pero por el otro lado, sí tiene una repercusión, no tanto en el sentido de que las personas, si las condiciones no mejoran, dejen de migrar, pero sí en cuanto a la búsqueda de oportunidades en otros estados que puedan ser mucho más receptivos a las personas migrantes y, por qué no decirlo, menos incluso xenófobos. Licenciado, en ese sentido también ya ha realizado este balance de este año 2023 y lo que se espera el próximo año. ¿Cuál es el mensaje que le daría usted a muchos guatemaltecos que quizás están pensando en migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos? Y también, ¿qué le diría pues a las autoridades para que acá en Guatemala también se pueda dar un buen trato a los migrantes que llegan de diferentes partes del mundo? Primero, es una situación compleja porque pedirle a alguien que se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, ya sea por la falta de acceso a alimentación, temas del cambio climático, la situación de la pobreza, pedirle que no migre, digamos que de por sí no es algo tan adecuado si las condiciones para ellos no cambian. ¿Qué necesitamos en este sentido? Primero, considerar que existen una serie de riesgos que van en contra incluso de la propia integridad de las personas, es decir, pueden perder incluso la vida ellos o sus familiares, sobre todo el caso de niños no acompañados. Y segundo, creo que tenemos que voltear a ver a las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles, es decir, como lo decía, el problema es multidimensional, se necesitan acciones del gobierno central, se necesitan acciones de los otros dos poderes del Estado, específicamente sobre todo del Congreso de la República, porque tenemos que contar con comunidades de origen que tengan las condiciones necesarias para que las personas no se vean obligados a migrar. Es decir, las condiciones de desarrollo de las personas y sus familias deben de cambiar. De lo contrario, digamos, el mensaje de no migrar, pues prácticamente cae en tierra no apta, ¿no? Es decir, para que el mensaje de no migrar se dé, pues se debe de visualizar que tenemos mejores condiciones de vida para nosotros y nuestras familias. Y lo otro que considero importante es recordar que el trabajo en el tema migratorio conlleva un trabajo articulado. ¿Qué significa esto? Un trabajo con delegaciones específicas, tanto a lo interno del país, en este caso de Guatemala, cada uno de los ministerios, secretarías, instituciones, sabiendo qué hace, en qué momento, con qué recursos y de dónde salen esos recursos, y cada uno de los países, incluso tratando de actuar de manera coordinada y concatenada. Por eso hablaba del concepto de articulación. Y recordemos que nosotros hemos sido históricamente un país altamente expulsor de personas migrantes. Se habla de entre 3 y 3 millones y medio de guatemaltecos tan solo en los Estados Unidos. Y el hecho de no tener la empatía necesaria con las personas que se encuentran migrando, pasando por territorio guatemalteco, pues no hace mucho sentido porque nosotros tenemos una historia, nuestro país tiene una historia ligada al tema migratorio. El Producto Interno Bruto, para que nos hagamos una idea y sea más fácil de entender para todos los guatemaltecos, de cada 100 quetzales de lo que se genera en la economía, el 20% provienen de los migrantes, es decir, 20 quetzales, para que nos hagamos una idea más sencilla de comprender. Nosotros necesitamos también ser empáticos con las personas migrantes. Sobre todo, recordemos que
La democracia se encuentra en una situación delicada en América Latina. Tendremos en 2024 74 procesos electorales en el mundo y cuando las democracias se ven amenazadas, las personas buscan migrar como una opción de mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias, licenciado.